Between all the places where we have to dive in at San Andres Island, there is one where I like in a special by its beauty and diversity. It's a place full of life and colors, where your imagination can carry the one fantastic world. Come, I want to invite you to join me in this new adventure. I invite you to know ORC, the best sea, 7 colors. Everybody want to know what things are in the sea. A paradise we can find there. Plenty corals, some pretty fish, more of this. Yeah, this is sea view. In a short time before, we're going to visit some of the special places where we got to dive in at San Andres Island. Today, I want to invite you and encourage you to know some of the beautiful places where we got under the water. For you and who come visit us can enjoy the privilege while summer we got to access to the marine life. Come, let's go. I want to encourage you the Big Mama sponge. This place is wonderful. It's like a garden full of colors and strange forms. There's something interesting in this place which gives us a lot to think about, and is that for some years it was in silence for the eyes of the divers. It was not visited, which allowed the recovery and the growth of the fauna and flora without interventions.
Some years ago, this place was rediscovered, and the surprise was very pleasant when we saw the greatness in size and beauty of the sponge of this place. Sponges are very particular beings. They are classified as animal and plants, are beings that define themselves, and that through evolution they develop an interesting system of food and subsistence that remind us that intelligence had everything that to do with the ability to get your own food with the least amount of energy for it. Las esponjas marinas son uno de los animales más asombrosos y pues siendo uno de los animales más primitivos, contienen células que son totipotentes, o sea, como las células madres tienen la capacidad de convertirse en cualquier tipo de célula que conforme este organismo y cumplir cualquier función. Además de eso, son animales bien interesantes, pues tienen la capacidad de regenerarse. Algunas especies, digamos que la mayoría, si se cortan fragmentos, pueden regenerar esos fragmentos, incluso originar un nuevo individuo a partir de ese fragmento. Las esponjas las podemos ver como una especie de copa. Dentro de esa copa hay un hueco principal que es por donde sale el agua, son organismos filtradores. En su tejido, que es un conjunto de células, se forman una serie de canales, una red de canales por donde el agua fluye. Dentro de esas células se hace una digestión intracelular, que por eso también se consideran animales, y el agua sigue fluyendo a través del ósculo, que es el eje central, por donde sale en ese orificio central el agua. Es muy interesante las esponjas porque tienen asociaciones con bacterias. Además de eso, son más abundantes en zonas de altos contenidos de materia orgánica y producen muchos de ellos compuestos químicos que les sirve precisamente para competir o para mandar señales a otras esponjas para competir por espacio, y algunos de estos compuestos tienen un potencial para el descubrimiento de nuevos medicamentos como antibióticos o anticancerígenos. Entonces hay un gran potencial de nuestra biodiversidad por conocer ahí en las esponjas. Seeing the good conditions of sponges and fauna, I wonder if it will not be because of those years in which this site was not visited that it could be restored and preserved. I think of some place like La Pirámide or El Faro that have been very affected by the amount of presence of divers that have stressed the ecosystem. Ancestralmente existe un lazo muy estrecho entre la supervivencia de la humanidad y la conservación del recurso pesquero o el buen manejo que se puede hacer de él. El hombre sabe que depende de estos recursos y por eso mismo las comunidades han generado mecanismos para conservarlos. Por ejemplo, la veda del caracol pala, la veda del cangrejo negro, de la langosta espinosa, busca precisamente dejar que estos individuos se puedan reproducir para que se pueda tener
producto pesquero más adelante para los siguientes meses y los siguientes años. Si esto no se realiza, incluso para otros peces como los pargos, los bonitos, etcétera, pues realmente se está poniendo en juego nuestra propia supervivencia, nuestra propia economía. Además de eso, cuando se cambia la economía del consumo, cuando se consume más de lo que uno puede, se saca más de lo que uno puede consumir, pues está atentando un poco contra el recurso. Esto pues se puede ver en peligro con la entrada de los mercados o la entrada de estos productos a los mercados nacionales e internacionales que aumentan la demanda. Entonces tenemos que ser muy delicados, pues primero está la alimentación de las personas locales y de nuestros hijos, y luego pues estará otros intereses, pero primero es conservar esa parte y dejar que los peces se puedan reproducir y mantener en el tiempo si queremos seguir con una buena calidad de vida. The marine life cause a great astonishment to see how they interact between one another and depends on one another to conserve their survival. Bueno, las praderas de pasto marino tienen una importancia realmente grande en la salud de los ecosistemas marinos. Ellas generan un refugio muy especial para todos los juveniles de peces que próximamente, al convertirse de juveniles en adultos, van a llegar a los arrecifes. Actualmente las presiones antropogénicas que están enfrentando acá en la isla son graves. Tenemos la problemática de deportes náuticos, lanchas y también pues los bañistas que al ingresar al mar no se están dando cuenta que hay debajo de ellos. Las praderas, al ser un ecosistema de continuidad que luego nos llevará a los arrecifes de coral, deberían ser tenidas en cuenta y mejor preservadas. Ya llegando a los arrecifes de coral nos encontramos que todos estos individuos que han sido refugiados en las praderas llegan a los corales. Ya dentro de los corales encontramos que hoy las dinámicas de unos cambios de fase, de una predominancia anterior de corales, se está viendo ahora una predominancia de algas. Esto se debe a diferentes presiones, tanto antropogénicas como de presiones naturales que nos estamos enfrentando, como el calentamiento global, la acidificación de los océanos, la sobrepesca.
Harbor fish like the parrotfish are very important for our ecosystem. They help us control the growth from the weed and permit the coral continue with its good heat. Uno de los importantes estructuradores de los arrecifes de corales es el pez loro. Es un herbívoro de gran importancia y de un valor ecológico inmenso. Él al tener una mordida especial genera una fragmentación de los corales, lo cual puede llegar a generar una repoblación de nuevas colonias, además de ser un gran controlador de macroalgas. Hoy en día ya los grandes herbívoros están diezmados, sus poblaciones han sido totalmente afectadas por presiones antropogénicas. Entonces, digamos que nuestra esperanza ahora está basada en los herbívoros de talla como los pez loro. Ellos, además de proporcionar este balance en los ecosistemas de macroalgas y corales, también son quienes nos proporcionan esas hermosas playas de arena blanca. Entonces, una de las problemáticas que enfrenta el pez loro podemos decir que es la sobrepesca, que es ilegal por ser una especie de preservación, y también pues todos los otros factores como falta de refugio en los arrecifes de coral. Todo eso es una cadena de eventos que nos está llevando al deterioro masivo de estas comunidades. Yo creo que es el momento de que tomemos acción, que nos concienticemos y le demos el valor a las especies que nos van a ayudar a fortalecer estos ecosistemas. In the archipelago, diving is not only a touristic attractive, it's a hobby for tourists and residents who come to enjoy the magnificence and the beauty ecosystem that is in our Caribbean Sea. Come, let's watch Sea View.